Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, vamos a hablar sobre la historia de los Cherokee. Ellos son un grupo indígena de América del Norte que habitaban los actuales territorios de los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia en el sureste de los Estados Unidos, cuando los europeos contactaron con ellos en el siglo XVI. Los Cherokees eran una de las 5 tribus civilizadas, que era un término aplicado por los estadounidenses de origen europeo y los mismos colonos europeos durante el periodo colonial y federal temprano de la historia de los Estados Unidos. Entre estas tribus estaban los Cherokee, los Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminolas. Estas tribus eran llamadas civilizadas porque habían adoptado el cristianismo, gobiernos centralizados, el inglés, la participación en el comercio, las constituciones escritas, los matrimonios con blancos, incluyendo las prácticas de esclavitud, porque ellos compraban esclavos negros. Existen dos puntos de vista acerca del origen de los Cherokee. Una teoría postula que los Cherokees hablaban lenguas iroquesas. La región de los Grandes Lagos, que abarca la provincia canadiense de Ontario y 8 estados estadounidenses, conforman esta zona donde se hablaban estas lenguas. Esta región era el núcleo de los habitantes de la lengua iroquesa. Por lo tanto, se cree que en un tiempo muy antiguo, alrededor del año 1500 a.C. y el 1800 a.C., los Cherokees migraron desde esta zona hacia el sur y con el pasar del tiempo sucedió la diferencia lingüística con los iroqueses propiamente hechos. La segunda teoría postula que los iroqueses no eran originarios de los Grandes Lagos sino del suroeste y que desde allí unos iroqueses marcharon al norte y otros se quedaron allí. Así que esta teoría es la versión contraria de la primera, pero no hay evidencia arqueológica ni tampoco historias mitológicas o de tradiciones locales que apoyen esta última idea. En todo caso, durante su viaje migratorio, los Cherokee entraron en contacto con los indios Creek y se establecieron en montículos construidos por la cultura Mississippi. Probablemente este contacto sucedió entre el año 1000 después de Cristo y el 1500 después de Cristo. A pesar del consenso entre la mayoría de los especialistas en arqueología y antropología del suroeste norteamericano, algunos estudiosos sostienen que los Cherokees vivieron en el oeste de los actuales estados de Carolina del Norte y el este de Tennessee por un periodo de tiempo más largo. Los Cherokee continuaron viviendo en el suroeste de América del Norte, donde desarrollaron su cultura temprana. Aparentemente en este tiempo los Cherokee estaban organizados en 7 clanes representados por un consejo de ancianos. Este grupo era hereditario y de clase sacerdotal, responsable de actividades religiosas como la curación, la purificación y la oración. El segundo grupo de la sociedad eran los jóvenes y eran los encargados de las guerras. Los Cherokees en este tiempo eran pacíficos y consideraban las guerras como una actividad contaminante, por lo que los jóvenes que luchaban en la guerra debían participar en una ceremonia de purificación antes de que se reintegraran en la vida normal de la aldea. Cabe destacar que esta jerarquía desapareció mucho antes del siglo XVIII. Se han debatido las causas de este cambio, pero probablemente sucedió una revuelta entre los Cherokees por los abusos que tal vez cometía la clase sacerdotal llamada Ani-Kutani, cuyo significado aún se desconoce. Esta información fue documentada gracias al trabajo de los estadounidenses John Howard Payne y James Money. Los Cherokee entraron en contacto con los europeos a finales del mes de mayo de 1540, durante la expedición del conquistador español Hernando de Soto por la Florida. Durante la expedición los españoles entraron en contacto con los Cherokees en el actual estado de Tennessee y en Georgia. Los españoles también registraron una nación india a la que llamaron Chalaque, que vivía en el río Kiowa en los actuales estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
La expedición de Hernando de Soto comenzó en 1539, cuando llegó a la costa occidental de la Florida buscando encontrar una ciudad como Cusco o Tenochtitlán. Inicialmente la expedición se encontró con los indios apalaches que habitaban en la zona de Anhaica, forzando a los apalaches a abandonar ese lugar. La expedición continuó a lo largo de los montes Apalaches, donde entraron en contacto con los cheroquis y otros grupos indios, a veces negociando y en otras atacándolos para tomar lo que necesitaban. De esta manera cruzaron Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. La expedición se encontró con la tribu de los Choctaw y su ciudad, que era llamada Mavila. El cacique Tuscaloosa no aceptó las demandas españolas y allí sucedió la batalla de Mavila en 1540. La batalla duró 9 horas y en ella murieron 20 españoles, 20 más quedaron gravemente heridos, que murieron en los siguientes días, y el resto resultaron heridos. Por su parte, los Choctaw perdieron entre 2.000 o 6.000 personas, entre caídos de la batalla, ejecutados en el acto, y también en suicidios colectivos, mientras que la ciudad fue incendiada. La victoria española fue pírrica porque aunque ganaron el enfrentamiento, perdieron 40 caballos, provisiones y pertrechos, lo que condenó la expedición al fracaso. En 1541 los españoles llegaron hasta la tribu de los Chickasaw y Hernando de Soto les exigió la entrega de 200 de sus hombres para que sirvieran de porteadores. Obviamente los Chickasaw se negaron y en la noche atacaron a los españoles matando a 40 hombres y ellos perdieron lo que les quedaba de su equipo. Los españoles estuvieron a punto de ser totalmente masacrados, pero los Chickasaw, por motivos desconocidos, les permitieron huir, probablemente porque se intimidaron ante semejante victoria. Los españoles continuaron su camino hasta que llegaron al río Mississippi, siendo atacados por los nativos en acciones de guerrilla. La expedición llegó a Arkansas, donde sucedió la batalla de Caddo Gap, donde los indios Caddo acabaron con la expedición. Hernando de Soto murió en el año de 1542 debido a una fiebre y los sobrevivientes se embarcaron hacia el sur, hasta que llegaron a la Ciudad de México en 1543. La segunda vez que los cheroquis entraron en contacto con los españoles sucedió en el año de 1567 durante la expedición del conquistador español Juan Pardo. El gobernador de la Florida, Pedro Menéndez de Áviles, había destruido una colonia francesa llamada Fuerte Carolina en lo que hoy en día es Jacksonville, en la Florida. Para el año de 1566, los españoles se centraron en colonizar el interior de Norteamérica, comenzando por Carolina del Sur. El 1 de diciembre de 1566, el capitán Juan Pardo y 125 soldados salieron hacia el interior de Carolina del Sur. La expedición se encontró con los indios de la cultura mississippiana en Carolina del Norte y establecieron un fuerte en los montes Apalaches debido al invierno. Luego continuaron el camino y establecieron un segundo fuerte en el actual condado de Rowan. El capitán Pardo entabló buenas relaciones con los indios e incluso les pidió que cultivaran maíz únicamente para ellos. Mientras la exploración continuaba, el gobernador de la Florida, temiendo una incursión francesa, llamó de regreso al capitán Juan Pardo. Impresionado con los buenos informes de Juan Pardo, el gobernador de la Florida ordenó una segunda expedición. El día 1 de septiembre de 1567, el capitán Juan Pardo regresó a los fuertes que había dejado con 120 soldados más. La nueva misión, aparte de colonizar, era buscar un camino seguro hacia las minas de plata de Zacatecas. Los españoles establecieron un fuerte llamado Joara entre los nativos de la cultura mississippiana. En su ruta tuvieron contacto con los cheroquis en sus ciudades llamadas Nihuasi, Statoe, Tugaló, Canasauga y Quitugua.
Cuando la expedición llegó al fuerte de invierno en los montes Apalaches, los indios estaban atacando este fuerte y tenían a los españoles encerrados pero ilesos. Más tarde la expedición buscó continuar, pero indios amistosos le informaron de un ataque sorpresa, por lo que decidió regresar. Los españoles establecieron 6 fuertes en total, y aunque la expedición fue pacífica, los indios destruyeron los 6 fuertes y mataron a los españoles. Finalmente los españoles no volvieron a intentar colonizar Norteamérica. Los cheroquis permanecieron tranquilos hasta mediados del siglo XVII, cuando entraron en contacto con los ingleses. Hacia el año 1650 los cheroquis tenían una población de 22.500 personas, que vivían principalmente en ciudades independientes y en aldeas más pequeñas a lo largo de los valles fluviales de las montañas Apalaches al sur, en partes de lo que hoy en día son los estados de Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur. El primer contacto anglo-cherokee posiblemente sucedió en el año de 1656, cuando los colonos ingleses de la colonia de Virginia informaron que entre 600 y 700 indios acamparon en el este de Virginia. Una fuerza de ingleses e indios aliados los atacaron y los expulsaron de allí. No se sabe con exactitud de qué etnia eran estos indios invasores, pero se cree que eran tribus iroquesas que habían sido expulsadas por la Confederación Iroquesa en el curso de la Guerra de los Castores, librada entre los años 1642 y 1698. Algunos historiadores creen que entre ellos habían cheroquis, pero este punto de vista no tiene un consenso entre los historiadores. En 1673, el comerciante de pieles Abraham Watt, de la colonia británica de Virginia, esperaba forjar una conexión comercial directa con los cheroquis para evitar otras tribus que tenían contacto con sus rivales europeos. Para realizar el contacto, Abraham Watt envió a 2 comerciantes llamados James Needham y Gabriel Arthur. James Needham partió con un cherokee registrado como Indian John, mientras que Gabriel Arthur se quedó con los cherokees para aprender su idioma. James Needham discutió con Indian John, quien lo mató. Luego Indian John trató de convencer a su pueblo para que matara a Gabriel Arthur, pero el jefe lo impidió. Gabriel Arthur acompañó a los cherokees en sus ataques a los asentamientos españoles en la Florida, las comunidades indígenas en la costa sureste y las ciudades de las tribus Shawnee en el río Ohio. En una incursión, los Shawnee capturaron a Gabriel Arthur y cuando se dieron cuenta que era blanco lo devolvieron a los Cherokee y ellos lo escoltaron de regreso a su colonia británica. A finales del siglo XVII, los comerciantes coloniales de Virginia y Carolina del Sur realizaban viajes regulares a las tierras Cherokee, pero pocos hablaban de sus experiencias allí. En esa época los comerciantes buscaban pieles de ciervo, que eran la materia prima de la floreciente industria del cuero europeo, el cual intercambiaban por bienes comerciales que podían ser herramientas europeas o directamente armas de fuego. Desde el año 1705 los comerciantes europeos reportaron la pérdida de negocios porque el gobernador británico James Moore de Carolina del Sur promovió matar, asaltar y capturar tantos indios como fuera posible. Entre los años de 1710 y 1715, los Cherokee, aliados con los ingleses, lucharon contra la tribu de los Shawnee que estaban aliados con los franceses, y los obligaron a moverse al norte. Los Cherokee se aliaron con los ingleses y las tribus Yamasee y Catawba contra la tribu de los Tuscarora entre los años de 1712 y 1713, durante la Segunda Guerra Tuscarora. Después de ser derrotados los Tuscarora, estos emigraron al norte de Nueva York y en el año de 1722 pasaron a ser parte de la Confederación Iroquesa. En el suroeste, los ingleses y los cherokees iniciaron una alianza que se mantuvo fuerte durante gran parte del siglo XVIII. Durante el mes de enero de 1716, los guerreros cherokee asesinaron a una delegación de líderes Creek
que estaban de visita en el pueblo cherokee ubicado en el río Tugaló, marcando la entrada de los cherokee en la guerra Yamasee. La guerra terminó en 1717 con los tratados de paz entre los británicos de la colonia Carolina del Sur y los Creek. La hostilidad y las incursiones esporádicas entre los cherokees y los Creek continuaron durante décadas. Finalmente estas incursiones llegaron a un punto crítico en la batalla de Taligua en el año de 1755, que resultó en la derrota de los Creek. En 1721 los cherokees cedieron a los británicos de Carolina del Sur parte de sus tierras. En 1730 el aventurero escocés Sir Alexander Cumming visitó a los cherokee y los convenció de nombrar a Moitoy de Tellico como emperador de los cherokee. Alexander Cumming buscó establecer lazos con el gobierno colonial y los cherokee. De hecho, organizó que un grupo de cherokees viajaran hasta Londres para entrevistarse con el rey Jorge II de Inglaterra, con quienes firmaron el Tratado de Whitehall. Para 1735 se estimó que los cherokee tenían 64 pueblos y aldeas con 6.000 combatientes, pero el poder político cherokee permaneció descentralizado. Por esa época llegó a los cherokee un inmigrante alemán con formación jurídica llamado Christian Gottlieb Prieber, quien deseaba establecer un estado utópico entre los cherokee. Este alemán apoyó a los cherokee en su defensa contra la colonización corrupta, explicándoles ideas jurídicas, por lo que fue muy amado entre los cherokees. Su actividad civilizadora no fue del agrado de las autoridades británicas, quienes ordenaron su captura. Los indios Creek, aliados de los británicos, lo capturaron en 1743 y lo entregaron a las autoridades británicas, quienes lo encarcelaron. Entre 1738 y 1739 estallaron epidemias de viruela entre los cherokee, quienes no tenían inmunidad natural ante la nueva enfermedad infecciosa. Casi la mitad de la población cherokee murió en un año. Muchos otros, posiblemente cientos de sobrevivientes, se suicidaron debido a la desfiguración de su piel por la enfermedad. Entre 1754 y 1763 sucedieron las guerras franco-indias, que eran la versión americana de la Guerra de los 7 Años europea. Los cherokees, junto con otros 4 pueblos indígenas, ayudaron al Reino de Gran Bretaña contra el Reino francés y sus aliados tribales. Sin embargo, con el desarrollo de la guerra hubo malentendidos entre los británicos y los cherokees. Esto provocó más adelante la guerra anglo-cherokee entre 1759 y 1761. La Guerra de los 7 Años acabó con la victoria británica, en la que Francia perdió sus dominios coloniales en América del Norte, e irónicamente la victoria británica los llevó a perder sus colonias más adelante. Una vez librados de la amenaza de los franceses, las colonias americanas no vieron la necesidad de seguir bajo el dominio de los ingleses, lo que contribuyó a la guerra de independencia de los Estados Unidos. En todo caso, tras la victoria, el rey Jorge III de Inglaterra emitió la Proclamación Real de 1763, prohibiendo que los británicos se establecieran en las tierras cherokees, intentando brindar cierta protección a los cherokees, pero esta prohibición resultó difícil de cumplir. La región del sur de Ohio había sido reclamada durante mucho tiempo por la Confederación Iroquesa, pero también otras tribus reclamaban la zona y cazaban en ella. Entre los años de 1769 y 1772, los colonos británicos comenzaron a establecerse en Ohio, y esto provocó que los indios Shawnee, Lenapes, Mingo y Cherokees los comenzaran a atacar. Entre los colonos que buscaban establecerse allí estaba Daniel Boone, quien fue un pionero y colonizador estadounidense. Estos enfrentamientos se convirtieron en olas de violencia, en la que el hijo de Daniel Boone fue asesinado ritualmente por los indios. También los colonos realizaron la masacre de Yellow Creek, en la que mataron hombres, mujeres y parientes de un grupo de caza del jefe indio Lagan de la tribu Mingo.
Esta ola de violencia fronteriza causó la Guerra de Lord Dunmore en el año de 1774, en la que los colonos derrotaron a los indios en la batalla de Point Pleasant el 10 de octubre de ese año. Luego de un día de lucha, los indios debieron firmar el Tratado de Camp Charlotte, en la que los colonos tomaron el derecho de establecerse dentro de Ohio, estableciendo el río Ohio como el límite entre las naciones indias y las colonias británicas. Pero en la práctica, esta acción de los colonos era una violación de la Proclamación Real de 1763 del rey Jorge III. Por este motivo, los colonos se comenzaron a rebelar en contra de las autoridades británicas. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los Cherokee junto con otras 11 naciones indias apoyaron al Imperio Británico contra las 13 colonias. La guerra duró de los años 1775 a 1781. En el conflicto, los Cherokees perdieron 50 de sus poblados durante los ataques de los colonos estadounidenses. Luego de la independencia estadounidense, los Cherokees establecieron 11 poblaciones nuevas, y en este punto sucedieron las guerras Cherokee estadounidenses, con enfrentamientos de guerrilla que acabaron el día 7 de noviembre de 1794, que puso fin a la guerra. Las violaciones repetidas de los tratados por parte de los blancos empujaron a los Cherokees a dejar su patria original. Estos disidentes se trasladaron a través del río Mississippi en las áreas que ahora son los estados de Arkansas y Missouri. Sus asentamientos fueron establecidos en St. Francis y White River hacia el año 1800. Finalmente, debido al gran número de Cherokees en esa zona, el gobierno estadounidense creó una reserva localizada en Arkansas, con frontera desde el norte del río Arkansas hasta la orilla sur de White River. Muchos de estos disidentes fueron conocidos como Chickamauga, liderados por el jefe Dragging Canoe, e hicieron alianzas con la tribu Shawnee y atacaron por sorpresa a los asentamientos de los colonos. A finales del año 1820, el territorio estadounidense de Arkansas tenía planeado anexionarse el territorio Cherokee. Una delegación Cherokee viajó a Washington y fueron forzados a firmar un tratado en el que aceptaban abandonar Arkansas. A los Cherokees se les daban dos opciones. La primera era obedecer al gobierno estadounidense y viajar al territorio indio de Oklahoma, y la segunda, desafiar a las autoridades estadounidenses, y esto pues conllevaría una guerra. Algunos Cherokees obedecieron, pero otros se quedaron en Arkansas. Estos últimos han presionado al gobierno estadounidense para que los reconozca como una tribu federal, pero el gobierno los ha ignorado. Entre los años de 1830 y 1850 sucedió el episodio conocido como el Sendero de Lágrimas, en el que 6.000 indígenas de las tribus Cherokee, Creek, Seminola y Choctaw, incluyendo a los miles de esclavos negros que estos tenían, fueron expulsados de sus tierras. Este es uno de los episodios más lamentables de la historia de los Estados Unidos, porque se calcula que entre 2.000 y 8.000 indígenas murieron durante este desplazamiento forzado. A principios del siglo XIX se descubrió oro en las tierras de los Cherokees, por lo que los colonizadores blancos invadieron las tierras indígenas. El estado de Georgia concedió derechos de propiedad a los blancos pasando sobre la autoridad de los Cherokees. En ese tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, aprobó la ley del traslado forzoso de los indios, por lo que el gobierno comenzó el desplazamiento de los indios por las buenas o por las malas. Por esa época la población estadounidense aumentó de manera considerable y esto produjo tensiones con los indígenas. Los gobiernos estatales no querían tener tribus indias independientes dentro de sus tierras y el gobierno nacional lo que le interesaba era conciliar entre ambas partes y apoyar a los estadounidenses blancos. Los Cherokees intentaron mediante la diplomacia y la política evitar la migración forzosa de sus tierras ancestrales, pero los jefes Cherokees John Ridgway, el comandante Ridgway, Elias Boudinot
y Stan Watty firmaron un tratado con los estadounidenses conocido como el Tratado de New Echota, en el que aceptaban la migración. Sus argumentos eran que debían aceptar el acuerdo porque de lo contrario comenzaría la migración ilegal blanca, que sería amparada por el gobierno y habría con ella una importante violencia militar. El problema de esto era que ellos y sus pocos seguidores tomaron la decisión sin contar con que miles de cherokees estaban en desacuerdo con el trato que les estaban ofreciendo los blancos. El gobierno estadounidense, siendo consciente de esto, aprobó el Tratado de New Echota y envió al ejército bajo el mando del general Winfield Scott para supervisar, entre comillas, la migración. Muchos estadounidenses blancos estaban indignados por la actuación del gobierno estadounidense con los indígenas. Por ejemplo, el día 28 de abril de 1838, el escritor, filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson envió una carta al presidente Martin Van Buren instándole a que no ocasionara una atrocidad enorme a la nación cherokee. A pesar de todo, los cherokees salieron a la fuerza de Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Alabama en dirección al territorio indio de Oklahoma. En la deportación, los cherokees mataron al comandante John Ridgely, y a Elias Boudinot, mientras que Stan Watty logró escapar. Estando en Oklahoma, estalló una guerra civil entre los cherokees, por lo que los cherokees que no aceptaron el traslado abandonaron su pertenencia a la tribu y compraron tierras entre los blancos. Así se dispersaron por todo el país. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, los cherokees fueron una de las 5 tribus civilizadas que se alió con los Estados Confederados. Stan Watty, quien había sido uno de los firmantes del Tratado de New Echota, fue un general confederado y fue el último en rendirse a las tropas de la Unión el día 23 de junio de 1865. Otros cherokees de la zona occidental de Carolina del Norte sirvieron en las fuerzas confederadas como parte de la Thomas Legion, que era una unidad de 1,100 hombres tanto cherokees como de origen blanco, luchando en Virginia, donde su historial era excepcional. Esta unidad fue una de las últimas en rendirse en Carolina del Norte, en Waynesville, el día 9 de mayo de 1865. Mediante el Dawes Act, en el año de 1887, el gobierno anuló los asentamientos agrícolas de sus tierras y en 1898, bajo la Curtis Act, los tribunales y sistemas gubernamentales de los cherokees fueron suprimidos por el gobierno, porque la intención era agregar el territorio indio de Oklahoma como un estado en el año de 1907. Finalmente, en el siglo XX, la presión del gobierno estadounidense sobre los nativos se fue relajando, por lo que los indígenas lograron restablecer su propia constitución, sus propias leyes tribales y su autodeterminación, pero ya no volvieron a ser lo que habían sido en el pasado. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.